Vamos a continuar con la realización de los ejercicios. Todos ya tomaron los datos. Entonces vamos a ir realizando las estimaciones y los cálculos pertinentes, ¿no? En primera instancia, dentro de los cálculos del ejercicio tenemos el número de máquinas, el número de trabajadores y los diferentes niveles de producciones totales, ¿no? Los diferentes niveles de producciones totales. Eso nos permite a nosotros poder ir calculando, en este caso, las diferentes variaciones y vamos a también poder graficar la curva de la isocuanta. Entonces vamos a calcular en primera instancia cuáles son las variaciones de los trabajadores. Entonces, como ya formuló la tabla, a continuación puede anotar variaciones de trabajadores, ¿no? Variaciones de L, variaciones de trabajadores. Y vaya calculando cuáles son los niveles de variaciones. ¿Cuáles son las variaciones de los trabajadores? 0. No. 20. 20. Los demás, todos deben de ir trabajando a la par. ¿Cuáles son las variaciones de trabajadores que van encontrando? En todas aumenta 20. Ya tenemos por ahí una respuesta. Los demás. Los demás. 20. 20, dice Mota. 20, 120. En todas 20. sale 20. En todas van a tener un nivel de variaciones igual a 20, ¿no? En variación de trabajadores, todos van a tener un incremento de 20, ¿no? Porque en 20 es la variación en este caso que se está dando de los trabajadores. Eso en el planteamiento de este ejercicio. Vamos a calcular ahora el producto marginal. El producto marginal, agregue a su tabla el producto marginal y calcule el producto marginal.
Vaya calculando sus productos marginales mediante las variaciones de los niveles de producciones existentes. A ver, vamos a escuchar cuál es el primer valor del producto marginal. ¿Cuál es el primer valor del producto marginal? 2100. Los demás. ¿Cuál es el primer valor del producto marginal del ejercicio? Recuerde que el producto marginal lo mide por la variación de los niveles de producción. ¿Cuál es el primer valor? 2100. Ya. El segundo. 1800. No escucho a los demás. ¿Cuál es el segundo? 1800. Ya. El tercero. 1350. El siguiente. 900. ¿Cuánto es el siguiente? 900. 900. 300. 900. El siguiente. No varía. Entonces, ¿cuánto es? 0. 0. El siguiente. Disminuye 600. 600. ¿Cuánto? Disminuye 600. 600. 600. Y el siguiente. 1650. ¿Cuánto es el último? 1650. Pero positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿no? Negativo. Significa que a partir de ahí ya no va a haber un incremento, sino que más bien los niveles de producción van a empezar a decaer, ¿no? Entonces revisamos los productos marginales. ¿Cuál es el valor inicial para los demás que no han dado las respuestas? 2100, ¿no? El siguiente, 1800. el siguiente, 1350. 350. No, 900. luego tenemos un producto marginal igual a 0, porque el número de unidades que se están produciendo entre 130 y 150 son las mismas, 7650. El producto marginal es 0. Luego el siguiente producto marginal, 600. 600. pero positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿no? Y el último Negativo. producto marginal, 1650. 1650. entonces ya a partir de 0, el producto marginal comienza a decaer y se vuelve negativo, ¿no? Es decir, que ya los incrementos de niveles de producción no van a ser favorables. Favorables son hacia arriba, donde se van incrementando el número de trabajadores. Bien, vamos con la siguiente parte del ejercicio. Anote
graficar las 4 primeras curvas ISO, ¿cuántas? Graficar las 4 primeras curvas ISO, ¿cuántas? Del ejercicio planteado. Las 4 primeras curvas ISO, ¿cuántas del ejercicio planteado? ¿Cómo graficamos las curvas ISO, cuántas? En el eje de las X irá el número de trabajadores y en el eje de las Y, en este caso, el número de maquinarias que se han utilizado, ¿no? Entonces vamos a graficar nuestras curvas ISO, ¿cuántas? En el eje de las X, el número de trabajadores, y en el eje de las Y, el número de maquinarias que se han utilizado. ¿Cuál es el número de maquinarias que hemos utilizado de acuerdo a los datos del ejercicio? 10. 10. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Solamente el número de trabajadores, ¿no? Entonces, grafiquen solo las primeras 4 curvas ISO, ¿cuántas? Solo las primeras 4 curvas ISO, ¿cuántas? Y le pueden poner ahí solo las 4 primeros, grafiquen. Repito, para graficar las curvas ISO, ¿cuántas? En el eje de las X vamos a tener el número de trabajadores y en el eje de las Y, en este caso, el número de maquinarias utilizados. Pero como aquí el número de maquinarias es constante, es 10, obviamente todos van a ser graficados en 10 maquinarias utilizadas. Lo que va a ir variando es el número de trabajadores. Y solo grafique las primeras 4 curvas ISO, ¿cuántas? Solo las primeras 4. Trabaje. Alguien me está mostrando, pero haga la curva, pues, por donde pasa el punto. Haga la curva por donde pasa el punto. Ahí solo está poniendo los puntos, pero no está haciendo el gráfico de las ISO, ¿cuántas? Trace la curva por donde pasa el punto, traza la curva, que tiene un parecido al trazado de las que vimos de las curvas de indiferencia. Solo traza las 4 primeras ISO, ¿cuántas? Si alguien ya lo realizó, me muestra. Solo las 4 primeras, es decir, cuando tenemos 50, 70, 90 y 110 trabajadores. Solo con los 4 primeros puntos
de los trabajadores, no porque el resto de curvas van a ser iguales, porque de acuerdo a estos datos del ejercicio, el número de máquinas utilizados es 10. Ya trazaron las curvas. ¿Quién más trazó las curvas? Solo una persona me mostró. Martillo. Martillo siempre hace los gráficos rápido. Mota. Ya trazó las curvas. A ver, Mota. Ya, lo que pasa es que ahí veo que están la curva, ¿sí? Les voy a recordar cuando trazábamos las... Ya les voy a compartir. Denme un segundo. Cuando trazábamos las curvas de indiferencia es igual. No varía. Ya voy a mostrar cuando trazábamos las curvas de indiferencia. Para que recuerden. Que igual trazan las isocuantas. Solo que lo que va a variar. Ya. Miren, aquí les voy a compartir. Para que recuerden cuando trazábamos las curvas de indiferencia. La isocuanta es la misma. Ya pueden ver. ¿Ah? Pueden visualizar ya. Sí. Maluri me pone una cara como que. Miren, aquí está, ve. Esta es como que fuera una curva de isocuanta, solo que en la isocuanta nosotros estamos acá con número de trabajadores y ya. Porque ustedes me están haciendo solo el así. Entonces solo hacen el rayado. Hacen el rayado, nada más. Miren, por ejemplo, algo así les debe de quedar. Ustedes van a tener 4. Similar les va a salir el gráfico. Similar les va a salir, solo que aquí está variando porque los niveles son diferentes, ¿no? Pero a ustedes les va a salir todo, como quien dice, en la misma curva de 10, ¿ya? Eso es todo lo que tienen que hacer. Y ahora sí se orientan mejor. Hacen el mismo gráfico. A ver, y ahora sí, dejamos de compartir esto. Y ahora sí las correcciones que hicieron. Los que ya tenían. Me habían enseñado las curvas, Mota y no recuerdo quién más. A ver, corrijan. Y ahora sí deben tener sus 4 curvas isocuantas. Amarilis, ya. Ahora sí corrigieron. A ver, vamos a ver. Martillo me enseñó, pero no pude visualizar bien. Los demás, Sellán, Tomalá, Mina, ya tienen sus curvas. Mota corrigió. Muéstreme, Mota. Exacto.
Ahí están las 4 curvas isocuantas, ¿no? En este caso van al mismo nivel porque 10 es el número de máquinas que se han utilizado. Bien. Los demás, los gráficos. A ver. Amarilis. También correcto. ¿Sí? Ahí tienen sus curvas isocuantas. Los demás ya concluyeron. Tómala. A ver, tómala. No pude visualizar, tómala. A ver, Erika. Pachay. Las curvas isocuantas. A ver, ahí tenemos las de Erika, bien. Ahí están las 4 curvas isocuantas. Las de Martillo también. Los demás vayan concluyendo. Con sus curvas isocuantas. Que en este caso le salía a un nivel de 10 porque solo 10 era el número de máquinas que se estaban utilizando en el ejercicio. Listo. Vamos con la siguiente pregunta del ejercicio. Ya todos deben haber graficado sus curvas. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando anote cuando la empresa alcanza su máximo nivel de producción. Cuando la empresa alcanza su máximo nivel de producción. Punto. Responda. ¿Cuándo? Los escucho. ¿Cuándo alcanza su máximo nivel de producción? Cuando la isocuanta es igual al isocostos. Ya, ¿y cuándo ocurre eso? Cuando se aumentan de 50 a 70 trabajadores. No. ¿Cuándo la empresa alcanza su máximo nivel de producción? Cuando la variación es 0. La variación es 0, pero ¿de quién? Es igual al producto. Ahí alcanza su mayor. Pero, Es igual al producto medio y el marginal. a ver, tómala. Le escucho bien. ¿Cuándo alcanza su máxima producción? Es cuando se igualan el producto medio con el marginal. Ya. Los demás que dicen cuándo alcanza su máximo nivel de producción. ¿Cuál es el nivel máximo de producción? Cuando aumentan los trabajadores. 7.650. 7.650, ¿no? Pero ese 7.650 tiene que produce con 130 y produce con 150 trabajadores, ¿no? Ahí alcanza su máximo nivel de producción, a los 7.650 unidades, ¿no? Y su producto marginal en este caso se vuelve 0.
No, pero eso va a ir dependiendo de los datos del ejercicio. ¿Y cuál es su mínimo nivel de producción? Cuando la empresa tiene su mínimo nivel de producción. La de 1500. Cuando tiene 50 trabajadores. Cuando tiene 50 trabajadores, porque ahí solo tiene 50 trabajadores y produce 1500 unidades, ¿no? Entonces luego vamos a tener que las unidades se van a ir incrementando, desde 1500 hasta 7750. Sáqueme cuál es la variación de esos niveles de producción. ¿Cuál es la variación entre el mínimo y el máximo nivel de producción? Dígame cuál es la variación. Calcúleme el nivel de producción de variación. 6150. 6150, correcto, porque tenemos 7650 y tenemos 1500, ¿no? Entonces tenemos un nivel de variación de 6150. Preguntas con respecto a la última parte que desarrollamos del ejercicio. Primero determinamos cuáles son los niveles máximos de producción, en este caso los 7650. Luego, cuáles son los niveles mínimos cuando utilizamos 50 trabajadores y solo producimos 1500. Y calculamos los niveles de variaciones entre los máximos y los mínimos niveles de producción y tenemos un valor de 6650. Concluimos con el ejercicio. Hoy hemos revisado hizo cuántas, hizo costos, brevemente lo que es la ruta de expansión y los ejercicios en relación a este tipo de información.